A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si nuestro comportamiento, lo que hacemos cada día, estuviera influido por los genes, igual que el color de una flor? Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a empezar un viaje fascinante para ver cómo la ciencia, desde los famosos guisantes de Mendel hasta la genética más puntera, intenta descifrar el código que hay detrás de nuestra conducta. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a estar presente en todo este análisis: ¿hasta qué punto lo que somos y lo que hacemos viene ya, por así decirlo, de fábrica? ¿Cuánto está realmente escrito en nuestra herencia biológica? Para intentar responder vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con los padres de todo esto, Mendel y Darwin. Luego veremos una prueba que es, bueno, irrefutable, la cría selectiva. También nos meteremos en el lío que supone medir la conducta, que no es nada fácil. Y por último, conoceremos al fundador de este campo, una figura, ya adelanto, bastante controvertida. Venga, vamos al lío. Pues nuestra historia, curiosamente, no arranca en un laboratorio con cerebros y electrodos, no. Empieza en un sitio mucho más tranquilo, un jardín. Y todo gracias al trabajo súper metódico y, la verdad, brillante de Gregor Mendel. A ver, el gran descubrimiento de Mendel, lo que lo cambió todo, fue darse cuenta de que la herencia no es como mezclar dos botes de pintura y que salga un color intermedio, ¿no? Él vio que la información se pasaba como en paquetes separados, discretos, unidades que hoy, claro, llamamos genes. Y lo genial de su método fue precisamente lo simple que era. Se fijó en cosas muy claras, muy definidas. O sea, el guisante era amarillo o era verde, liso o rugoso. No había término medio. Y al centrarse en eso, consiguió descifrar las reglas básicas de la herencia, algo que había sido un misterio durante siglos y siglos. Vale, dejamos el jardín de Mendel y damos un salto. Ahora vamos a ver cómo Charles Darwin coge estas ideas sobre la herencia y las lleva al gran escenario de la vida, al de la evolución. Y aquí es donde la conducta pasa a ser la protagonista. Darwin se dio cuenta de algo que era fundamental, que lo que un animal hace, su comportamiento, es igual de importante para sobrevivir que tener garras afiladas o un buen pelaje. La conducta no es un extra, ¿qué va? Es una herramienta clave para adaptarse, y la selección natural la va moldeando poco a poco. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que la conducta se puede moldear genéticamente? ¿Cuál es la prueba? Pues la más potente de todas viene de un experimento que la humanidad lleva haciendo sin saberlo desde hace miles de años. Vamos a pararnos a pensarlo un segundo. La diferencia clave entre un lobo y un perro, en el fondo, no es el tamaño de los colmillos, es su comportamiento. Es esta capacidad que tiene el perro, casi de serie, para llevarse bien con los humanos, para cooperar. Pues eso es un rasgo de conducta que hemos seleccionado nosotros. Y esto es un ejemplo del libro de la teoría sintética de la evolución. Al quedarnos con los animales más dóciles, los más amigables, lo que estábamos haciendo era cambiar, sin darnos cuenta, la frecuencia de ciertos genes, o alelos, para ser exactos, en la población, generación a generación. Es como si hubiéramos ido esculpiendo el comportamiento de toda una especie. Y si quedaba alguna duda, un famoso experimento en Rusia lo dejó clarísimo, pero ya en un laboratorio. En solo unas pocas décadas consiguieron criar zorros que se comportaban prácticamente como un perro. Una pasada. Esto demostró, sin lugar a dudas, que un rasgo tan complejo como ser dócil tiene una base genética muy, muy fuerte. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone difícil. Porque vale, es muy fácil decir si un guisante es verde o amarillo. Pero, ¿cómo mides la inteligencia? ¿O la agresividad? ¿O la ansiedad? No es tan sencillo, ¿verdad? Y aquí está la clave de todo. A diferencia de los rasgos de sí o no que estudiaba Mendel, la conducta es un espectro, es algo continuo, que además cambia según la situación, y medirla, pues a menudo es algo subjetivo. Es como intentar disparar a un blanco que no para de moverse. Analizar eso genéticamente es muchísimo más complicado. Pero bueno, que fuera difícil no frenó a todo el mundo. Hubo un pionero, que además era el mismísimo primo de Darwin, que se lanzó a la piscina y se atrevió a aplicar estas ideas a algo tan complejo como la mente humana. Hablamos de Francis Galton. Él fue el primero que dijo, oye, vamos a estudiar de forma sistemática si el comportamiento y las capacidades mentales se heredan. Y con eso, sin más, puso la primera piedra de una disciplina completamente nueva. Su lógica era bastante directa, la verdad. Era una extensión de lo que decía su primo Darwin. Si la selección natural le da forma a los cuerpos, pues también tiene que darle forma a las mentes que los controlan, ¿no? Así que llegó a la conclusión de que cosas como el genio o ser una eminencia tenían que ser al menos en parte heredables. Y, para intentar demostrarlo, se puso a estudiar los árboles genealógicos de familias famosas, de gente importante, y vio que, efectivamente, el talento parecía concentrarse en esas familias. Con estos estudios, que fueron y siguen siendo bastante polémicos, dio el pistoletazo de salida al campo de la genética de la conducta.
Eso sí, y esto es muy importante que quede claro desde una perspectiva histórica, hay que decir que sus ideas también fueron el germen de la eugenesia, una corriente de pensamiento con un recuerdo histórico terrible, que se usó para justificar auténticas barbaridades y políticas discriminatorias. Hoy en día, la psicobiología moderna lo tiene mucho más claro. La conducta se ve como un fenotipo. ¿Y qué significa esto? Pues que es el resultado visible de una interacción súper compleja. No se trata solo del gen que tienes escrito en tu ADN, eso es el genotipo, sino de cómo ese gen se expresa y cómo interactúa con todo tu entorno a lo largo de toda una vida. Al final, todo este viaje nos deja con una idea bastante potente. Entender que hay una base genética en nuestro comportamiento no nos da respuestas fáciles en plan, estás destinado a ser así. Todo lo contrario. Lo que hace es plantearnos preguntas mucho más profundas, mucho más interesantes, sobre esa danza complejísima entre la naturaleza y la crianza que es, al final, lo que nos hace ser quienes somos. Y nada más, si este repaso rápido y directo os ha resultado útil, ya sabéis que una suscripción al canal ayuda un montón a seguir creando contenido como este, pensado especialmente para los estudios en la UNED. Nos vemos en la próxima.